y desea que ustedes puedan ser mejores, que la inmoralidad sexual no les gane, que no escuchen a Satanás. Algo que amo de leer las escrituras es que puedo aprender tantas cosas importantes y comparar las historias y cómo los capítulos se desarrollan dependiendo de las cosas que las personas hagan. Me gustaría poder hablar de Alma capítulo 39 y los versículos siguientes, y Primera de Samuel capítulo 2 en adelante. Esos dos capítulos hablan acerca de la inmoralidad sexual de un padre con su hijo. La diferencia de todo esto es qué fue lo que hizo un padre, qué fue lo que las cartas en acción que él tomó. Podemos ver que Alma, como padre de Shiblom, de Coriantum y de Elamán, era muy recto. Era un hombre que amaba a sus hijos, amaba a todas las personas, enseñaba el evangelio con gran devoción, trataba de hacer lo correcto. Pero hay algo muy interesante. Era extremadamente cuidadoso con la doctrina. Y cuando su hijo Coriantum se equivocó, cayó y pecó, fue muy directo con su hijo y sabía lo que había pasado. Las escrituras no nos relatan específicamente cómo es que Alma se dio cuenta de que su hijo había fornicado con una ramera, pero lo que sí nos da cuenta es cómo fue que tomó la actitud Alma padre, Alma hijo en ese aspecto, al respecto de su hijo Coriantum. Cuando vamos a Primera de Samuel, antes de que Samuel fuera llamado profeta por Dios, cuando los hijos de Elí estaban fornicando con las mujeres de Israel y estaban metiéndose con el pueblo de Israel, esa gran inmoralidad sexual, sus hijos estaban abiertamente rebelados. No decidieron escuchar a su padre, pero a la vez su padre ya estaba cansado y anciano, y en vez de corregirles y empezar a enseñarles la doctrina, no lo hizo. Y por eso es que nuestro Padre Celestial y Jesucristo no estuvieron contentos con ellos. Entonces, vamos a ver la diferencia entre esas dos historias. Ok, tengo mis escrituras. Dice lo siguiente: ¿no sabes tú, hijo mío, que esas cosas son una abominación a los ojos del Señor? Sí, más abominable que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o negar al Espíritu Santo. Porque he aquí, si niegas al Espíritu Santo una vez que haya morado en ti, y sabes que lo niegas, he aquí, es un pecado que es imperdonable. Sí, y al que asesina contra luz y conocimiento de Dios, no le es fácil obtener perdón. Sí, hijo mío, te digo que no le es fácil obtener perdón. Es muy interesante cómo él amaba a su hijo y tantas cosas le empezó a enseñar, tanto que su hijo no estaba entendiendo. Le enseñó qué iba a pasar en el siguiente capítulo, Alma 40, el mundo de los espíritus, el infierno, y qué iba a pasar con sus recuerdos y su alma. Luego en el capítulo 41 dice la frase más impactante que puede haber en el libro de Mormón con respecto a qué hay como propósito en esta vida. La maldad nunca fue felicidad. Y luego vamos al capítulo 42 y nos sigue hablando qué pasará luego de esta vida. Tomó 3 capítulos para enseñarle a su hijo que tenía que arrepentirse, podría ser mejor. Cuando vamos donde Samuel, el Señor llama a Samuel como profeta. Los filisteos estaban en guerra contra el pueblo de Dios. Y podemos leer lo siguiente en el versículo 22. Y Elí era ya muy anciano y oía todo lo que sus hijos hacían a todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo os oigo de todo este pueblo acerca de vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. ¿Qué hacéis pecar al pueblo de Jehová? Si peca el hombre contra el hombre,
contra el hombre, Dios intercederá por él. Pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová quería hacerlos morir. Muy interesante. Luego van a la guerra, los hijos de Elí mueren, y Elí muere también, porque cae hacia atrás en una silla mecedora, da a entender, y se parte el cuello. Pero luego también nos dice que el Señor no iba a perdonar, no iba a expiar los pecados de Elí ni de sus hijos. Toda su casa de Elí no iba a ser expiada. Es triste ver cómo un profeta de Dios se pierde, y en vez de haber exhortado con mucha más fuerza a sus hijos, solamente les dejó hacer lo que ellos quisieran. Posiblemente me da a pensar de que el hijo de Alma al principio no quería escuchar a su padre, pero cada vez que le dijo, ¿no sabes tú?, le estaba recalcando, ¿dónde está tu testimonio? ¿Dónde está la verdad que te he enseñado? ¿Dónde está la luz que con tanto amor hemos tratado de cultivar adentro de ti? ¿Acaso no sabes tú? Pero solamente Elí dio una pequeña exhortación, una pequeña invitación leve. Y ellos continuaron haciendo sus cosas. En vez de seguir con sus hijos, enseñándoles, amándoles, fueron a la guerra y murieron. Y murieron en sus pecados. Y todos sabemos qué pasa cuando una persona muere en sus pecados. No es lo mismo cuando Amulek y Alma están enseñando unos capítulos atrás, Alma 11, 13, por ahí, 14, que les dice, no es lo mismo salvarlo de sus pecados que en sus pecados, porque en sus pecados es que están en las acciones, de sus pecados es que ya se arrepintieron. El Señor es mucho y desea que ustedes puedan ser mejores, que la inmoralidad sexual no les gane, que no escuchen a Satanás, oren, lean las escrituras, sean fuertes, no dejen que esas pasiones dominen a ustedes, pues sería muy triste perder las almas de hombres y mujeres tan preciosos que pueden volver a la presencia de Dios, ser tal y como Él es y ser felices. Lean sus escrituras, hagan las cosas correctas, obedezcan al Señor, pues no es tan difícil. Parecería que sí, pero no es tan difícil. Solo vale la voluntad de tu corazón y lo demás el Señor lo hará. Recuerda, una vez un profeta dijo, las pequeñas oraciones que hagas, y por muy sencillas que sean, el Señor hará que sean grandes cosas para tu propio provecho. El Señor les ama y deseaba compartir eso con ustedes. La inmoralidad sexual se debe de combatir con el arrepentimiento y saber que si posiblemente en el acto fuiste feliz, pues tendrás toda una vida de tristeza. Comparto eso con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.